Oyen, arquitectas perfectas. Las casas cubo. ¿Se nota que vuestra casa es vuestra casa o parece un espacio impersonal que podría pertenecer a cualquiera? ¿Es una de esas casas que parecen un Airbnb con tonos blancos y colores pálidos o tiene algo de personalidad? Hoy vamos a hablar de las casas cubo, un ejemplo de casas con bastante personalidad. Exactamente, como dices. Hoy vamos a hablar de las casas cubo de Rotterdam, que es un conjunto de viviendas que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial en Rotterdam. En 1974 de repente hubo un cambio de gobierno y dijeron, tenemos que cambiar el estilo de vivienda social que tenemos porque es súper aburrido y necesitamos que la gente esté un poco más contenta. Entonces el concejal de urbanismo, Hans Mentik, que conocía las casas que el arquitecto Piet Blum había hecho en Helmond, dijo, por favor, quiero estas casas cubo en Rotterdam. Así que nada, vamos a analizar en este capítulo cómo son espacialmente esas casas y cómo se relacionan con la ciudad. ¿Cómo se organiza una casa cubo? Cubus. Bueno, pues aquí tenemos el plano en el que se ve por dónde se entra y aquí están las escaleritas que suben a la primera planta. Que subes como por el tronco, ¿no? Subes por el tronco del árbol, Sí. claro, que tiene forma hexagonal también. Era, a ver, un poquito obsesivo con las formas este señor, luego estás allí y dices, se agradece. Y llegas a este espacio triangular. Es raro. Es raro. Es raro. También es que la cocina era muy fea. Yo, este vídeo que tengo, la cocina era muy fea. Pero es verdad que el espacio es interesante. Sobre todo porque hay cierto mobiliario en el que tú no necesitas pisar el suelo. Por ejemplo, en una cocina, verdaderamente, si el suelo es de 90 grados y los armarios de abajo van siendo cada vez más profundos, y luego tú tienes más espacio de cocina y encima tienes iluminación, pues igual es interesante que la pared esté así. Sí. O sea, que también te Es da una como que experiencia. pensar, o incluso en el sofá pasa lo mismo, ¿no? Si tú el cojín lo pones en la parte que está va creciendo la pared hacia allá, pues bueno, puede pasar que el suelo sea más reducido. ¿Qué pasa? Que cuando subes a la siguiente planta pasa al revés, hay más suelo, la pared va decreciendo porque Exacto. el ángulo es el contrario. Entonces, a la rumba le vas a dar muchos metros para que limpie de casa, pero tú no sé qué vas a poner en ese huequecito. Pero te das en la cabeza. Pues hombre, te das la cabeza en el 80% de esa planta. Es como vivir en una guardilla gigante. En efecto, pero con muchos lados, Sí. ¿sabes? No es como en muchas zonas de peligro. Es Entonces, muy pegriloso. o pones un montón de armarios ahí para guardar trastos. Claro, pero también se tienen que adaptar. Es que otra vez tenemos ese problema de hacerlos a medida. Es que a mí esto me genera mucha controversia a nivel de habitaciones. Visión de pobre, Celia. Sí, es verdad. La gente rica tiene carpinteros. Claro, es por verdad, y se favor. lo hacen a medida y queda precioso, sí. Bueno, Claro. y luego subes arriba y tienes un espacio pues que puede valer para muchas cosas. Decían que ahí hacían sobre todo la habitación de los peques, aunque yo digo, es un poco pegriloso porque como que tienes la barandilla, la escalera. Bueno, es que hay escalera en toda la casa. A ver, Porque hay- los niños cubo suben escaleras así. No sé. A ver, arriba hacía mucho calor el día que yo estuve porque estaba dando el sol por 4 ventanas a la vez. Claro, es que esa es la cosa. Entonces, climáticamente el espacio puede ser poco Sí, eficiente. confortable. Ya. Sí, no sé. Es una experiencia, porque nosotros, por ejemplo, cuando fuimos estaba lloviendo mogollón, entonces era como que como un poco que te llovía encima, porque claro, había tanto vitrio que da un poco esta sensación. No sé, la verdad es que es interesante. Es interesante, o sea, ese espacio es interesante, es como vivir en una torre y subirte a la última planta, que te sientes un poquito Rapunzel. Entonces, Es que es bueno, y ves las otras cubiertas y ves una forma, o sea, Es muy sí, interesante. es interesante. Quizá tener un espacio tan interesante y tan poco útil en una casa tan pequeña no mola, Claro. ¿no? Porque dices, claro, a lo mejor yo querría tener una habitación para estudiar y no un espacio interesante. Por ejemplo, claro, porque no hemos dicho, pero estas casas tienen 106 metros cuadrados. En planta. En planta. Habría que medir lo que se Volumétricamente. pueden pisar sin Ya. quedarte en la cabeza. Eso, que a lo mejor se queda en 30. No lo sabemos, quizá algo más. Pero sí, es verdad que, a ver, lo interesante de este proyecto es justo la experimentación espacial que estamos diciendo, como de encontrarte en sitios que te generen cosas. La pregunta es, ¿tú te irías a vivir allí un par de meses? No, gracias. Ah, yo sí. ¿En serio? ¿No te gustaría vivir en esta casa No, tío, un par de A mí meses? me genera mucha claustrofobia. Buah, chaval, yo sí, me imagino allí. ¿En serio? Diciendo, ay, mira a esa señora con la bici. ¿Sabes? A mí me da ilusión. Ay, es que yo creo que hay gente que le gustaría vivir en un árbol y gente a la que no. Puede ser que sea eso. Y yo claro. creo que a mí me gustaría vivir en un árbol. A mí no me gustan ni los árboles Temporalmente. ni las islas. Así que. ¿Ni las islas? ¿Por qué? No sé, me da mucho agobio vivir en una isla que sea un espacio tan pequeño. Yo qué sé, no sé. O sea, Lo dices por tu casa, lo grande que es, ¿no? Bueno. mi casa de 40 metros cuadrados.
Pues quizá tiene algo que ver. Cada uno con sus fobias. Entonces, ¿qué tiene de interesante este barrio? ¿Cómo se organizan las casas en torno al espacio? Bueno, aquí lo que pasó es que querían unir dos puntos de la ciudad, que son más bien la plaza del mercado y la zona del puerto, con un viaducto. Y querían utilizar además ese viaducto para hacer vivienda. Eso es. Entonces, con una referencia que dicen ellos a Puente Vecchio, así como cogiendo referencias malas, ¿no? Vamos a decir... Una cosa random. Ay, ¿a qué te has fijado? Pues nunca dice la gente cosas malas, suelen decir a cosas bonitas. Organizan el espacio generando un viaducto, pero claro, como es para salvar una carretera, el viaducto está elevado, de tal manera que tienes una rampa en un lado y una rampa en otro. Exacto. Lo que hace que la gente, pues igual decida no subir una rampa y bajarla, sino cruzar por la carretera por un paso de cebra. Que es lo que suelen hacer. Pero la idea del proyecto es que la gente cruzase eso dentro de las viviendas, en el espacio que se queda por debajo de las viviendas. Por eso las eleva como si fuese un bosque, como tú vives como en la copa de los árboles, y abajo es donde estaría el tránsito de gente. Tiene mucho que ver también el barrio con generar ciudad diferente. Es decir, al final levantar las casas hace que no haya un espacio individual en torno a la casa, que es un jardín privado, y que la casa no solo esté, no solo la camine la gente de las casas, sino que ese espacio lo caminan los otros vecinos que van a hacer la compra a espacios comerciales que también hay abajo, y además hay otros dos espacios grandes. Uno era una escuela de arquitectura, los Supercubes, o sea, tenemos, inicialmente eran 55 viviendas las que se proyectaron. El proyecto en realidad consta de 3 intervenciones: el edificio Lápiz, que está justo al lado, que lo tenemos al lado de la plaza, el bridge, el puente, que son las casas cubo, que eran 55 unidades y 2 Supercubes, o sea, más grandes, y el edificio de las terrazas, que es un residencial. Entonces lo que pasó es que al construir las casas cubo hubo como varios problemas, encontraron unas ruinas que tenían que conservar, y esto condicionó a que se redujesen a 38 viviendas y 2 Supercubes. Esos se mantuvieron. Y lo que dices tú, justo antes era una escuela de arquitectura y un centro comercial, pero ahora han cambiado a hostal y social housing, que no sé muy bien qué significa, pero entiendo que es algo parecido. Bueno, sí. Gente haciendo yo cosas. Yo he leído algo como que es social housing temporal, es decir, yo entiendo que alguien que se quede sin casa temporalmente puede ir ahí. Ah, pues a lo mejor es eso. Pero bueno, sí, como no sabemos holandés, no podemos verlo, ¿no? No hay mucha información. Y además es que, claro, en realidad si lo pensamos a nivel urbano, es un espacio muy pequeño para tener tanto sector servicios, o sea, tanto uso terciario, porque estaba pensado para que la planta baja tuviese comercio y además este centro comercial. Y claro, o tienes una afluencia de gente que es la Gran Vía de Madrid, o no tiene ningún sentido tener ese tipo de Claro, cantidad. al final lo que ha pasado con esos espacios es que se han vuelto oficinas. Claro, es decir, pues no hay una panadería, hay un despacho de arquitectura, o Eso hay una oficina inmobiliaria, o whatever. Eso es. Esto es un poco lo que tenían de idea en las casas cubo, tenían la idea de crear, o sea, como que Peter Bloom decía, a ver, ya a mí lo que me gusta es el funcionamiento de los pueblos, que es un poco parecido a la ciudad de los 15 minutos, que puedas ir andando a los diferentes servicios. Dijo, pues por eso lo voy a poner todos juntos, para que la gente los pueda utilizar, pero claro, luego pasó que la densidad de población no era suficiente. Pero la idea esta de pueblo, de las cosas cerca, de que no te tengas que desplazar con el coche... Claro, pero bueno, al final el espacio se ha reajustado. Quiero decir, la densidad no era suficiente como para que hubiera una tienda grande de disfraces. Sí. Pero igual, para que haya un estudio del señor que vive arriba... Claro, sí. es verdad. Entonces, esa parte del proyecto sí ha funcionado. Que es lo que pasa en la ciudad antigua. O sea, la ciudad antigua la seguimos utilizando, y de hecho, por eso hay tantísima especulación en vivir en el centro de las ciudades hoy en día. Porque a todos nos parece un espacio, por lo que sea, más cómodo o más amable en el que vivir. Claro. Entonces, ¿por qué todos queremos vivir en esos espacios? Pues habría que preguntárselo. Al final es poder hacer muchas cosas en un espacio muy pequeño. O sea, que no tengas que irte al cole a un sitio, o al cole a cualquier formación, a comprar a otro. No, tú tienes en tu área todo. Eso es lo que nos gusta, en verdad. Vida de barrio. Sí, la vida de barrio, de señoras de barrio, sí, es que nos encanta. Y nada, y otra de las cosas que ha pasado también, que hemos visto con el tiempo, es, primero, que se ha convertido en una atracción turística, que su uso principal era vivienda, pero claro, el uso social, lo que la gente lo está usando es para ir a verlo. O sea, que es como de repente convertirse en un monumento, ¿no? Luego, que no pasa tanta gente como la que esperaban, y luego también nos hace cuestionarnos un poco el tema de la seguridad. O sea, ¿cómo te sientes tú ahí de noche pasando, cruzando
sola en un sitio que no hay mucha densidad de gente, no hay mucha luz. Es un tema complejo. Claro, porque igual no pasa gente porque es más peligroso o la sensación es una sensación de peligro. O sea, al final el tema de la seguridad se tiene mucho en cuenta que la calle esté concurrida. Es decir, la calle más segura es la calle en la que más gente hay. En ciertos tipos de peligros, pero pickpocket puede haber claramente más en calles concurridas, pero una calle desierta y una calle poco iluminada va a ser una calle que te genera una sensación de inseguridad más grande. Cuando se diseña el espacio urbano se tiene en cuenta que una calle puede estar más concurrida porque hay diferentes usos. Claro. Es decir, porque si hay una tienda abierta pero la gente ya está metida en su casa, pues a lo mejor en torno a la tienda hay gente saliendo, gente entrando, hay un escaparate con luz, hay gente dentro que mira hacia afuera. Y esto pasa con los bares, esto pasa con instalaciones deportivas, con colegios, con oficinas. Cada uso tiene diferentes horarios. Eso es. Que pueden hacer que un espacio se sienta seguro porque siempre hay gente alrededor. Claro. Eso. Entonces, ¿se tiene esto con el diseño, en cuenta en el diseño? No siempre. Pues en general no. Porque si no, no se segregarían tanto los espacios. No. Porque tenemos ejemplos como el ejemplo de Azca, que es un barrio de oficinas en Madrid. Es toda una macromanzana, fue un proyecto, yo creo que es franquista. Puede ser, sí. En el que se construyeron muchísimas oficinas, pero muy poca vivienda. Y se hizo una serie de macrotúneles que al final lo que generaron fue muchísima delincuencia porque eran sitios muy poco seguros, muy escondidos, muy privados. Vamos, yo por ahí no paso de noche, o sea, solo tengo clarísimo. O sea, a mí no me vas a ver ahí. O sea, me cago. Es que hubo una época en la que era muy peligroso. Sí. Y ahora se está intentando rehabilitar, abriéndola, o sea, poniéndole más iluminación y tal, pero es como muy difícil hacerlo, sobre todo porque no hay gente a ciertas horas, no hay gente a ciertos días. Entonces, por mucho que cambies la iluminación, si no hay gente que vigile que esos espacios no sean tan privados o tan, no sé, Inseguros. tan propensos a... Sí. Claro, porque en realidad es un espacio público que tú puedes pasar por ahí, o sea, en el sentido, tiene uso público, ¿no? No está privado, ni semi-privado, ni... Tiene un sistema raro, sí. Claro, Es que está como... privatizado a través del uso, Sí. ¿no? O sea, claro, que únicamente lo usas para ciertas cosas. Sí, pero que no vas allí porque es que te cagas. Vamos, es que claro, o sea, la seguridad tiene que ver justo con lo que tú estás diciendo, que haya gente, que haya luz, que sepas contextualizar dónde estás, ¿no? Un poco como... Que tengas una visión grande, amplia, es decir, porque no es lo mismo que veas a 100 metros a la redonda que estés en un bosque súper denso en el que te puede salir un Claro. señor a 2 metros de ti. Es decir, si tú eres capaz de ver que no hay nadie en una explanada grande, tú eres capaz de sentirte seguro porque sabes que no hay nadie que se oculte detrás de algo o que pueda aparecer. Cuando hablamos de alguien, hablamos de señores, normalmente. O sea, esta es la realidad. Bueno, podríamos decir que las casas cubo fue un experimento muy interesante de arquitectura que nos ha dejado un legado de una arquitectura ahora muy visitable, muy turística, porque todos la sentimos muy distinta y que nos debe hacer reflexionar sobre qué ciudades queremos y si las ciudades que estamos construyendo son parecidas a lo que ya tenemos, son distintas, si esa diferencia las hace mejores o peores y si verdaderamente experimentos como el de la Casa Cubo se podrían realizar hoy en día. Exacto. Entonces, bueno, podemos decir que vivimos en las casas que queremos por decisión propia o porque no tenemos otra alternativa. Arquitectas perfectas. Las casas cubo.